Aquesta peça és una coproducció amb el Festival Italià Mirabilia. És un festival que passa en una petita ciutat a prop de Torí, a Fossano, i és un festival amb el que tenia moltes ganes de treballar. Va sortir aquesta oportunitat de donar una sortida, un cop de mà amb un grup que està en un moment molt interessant, i per això vam creure que havia arribat el moment. La génesis de este espectáculo empezó desde una idea, detrás de las historias que cada persona conoce desde su niñez, el cuentos que cada uno tiene muy claro en su memoria. Y entonces, ¿qué está detrás? ¿Cuál es el sentido real? Porque nosotros tenemos una idea, una imagen bastante dulce que llega sobre todo porque hemos visto y ha sido un montón de versiones, especialmente de Walt Disney, y entonces estas historias son muy cariñosas, muy delicadas. Pero en la realidad, en la historia verdadera hecha de Andersen o de los hermanos Grimm, la realidad es mucho más negra y mucho más profunda. Y entonces esto fue el principio del proyecto. Aquest espectacle crec que té un ritme molt interessant, un ritme que t'atrapa des del començament i parteix d'uns referents que tots coneixem, els contes, tots els hem viscut d'una manera o d'una altra, però formen part de la nostra història, i aquí fan una revisió amb un punt de vista irònic, que és molt interessant, jo crec per això, perquè tant pot connectar amb un públic més especialitzat com un públic més profà, i al final és un espectacle molt lúdic. La música y la coreografía son muy importantes en el espectáculo, así como el uso del video de las máquinas. Y entonces, porque el actor de Onda d'Urto Teatro es un actor que tienes que trabajar en un sentido bastante largo, porque tienes que integrar la máquina escénica y tiene que danzar con esta, y tienes que danzar a tiempo con la música, y entonces todo se va a evolucionar como sería una coreografía con máquina.
cada máquina tiene su propia vida, en el sentido que no se puede utilizar las cosas un montón de veces. Por ejemplo, esta es la estructura, la máquina que llega con la Regina. Esta sí puede entrar nuevamente en el escenario, pero por ejemplo la Vespa volante no puede. Cuando los espectadores la ven por la primera vez, ya está, y todo su imaginario, toda su poesía va a morir en 2 minutos, en 3 minutos al máximo. Y entonces sí, es verdad, cada máquina tiene una vida muy particular.